A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Debido a la parálisis en la que ha estado el Congreso Nacional, no se pudo eliminar completamente las zonas especiales de desarrollo económico, sede o ciudades modelo. Si bien es cierto, el año pasado se aprobó el decreto 32-2022 que las elimina, pero como es una reforma constitucional, era necesario que este año ese decreto se ratificara. Para hablar sobre el estatus de la sede o ciudades modelo, vamos a conversar en este espacio de análisis del Directo al Grano que producimos desde Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, con el abogado Rodil Rivera, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de conversar con nosotros y nosotras. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí aceptarlo. Para comenzar y para aclararle a nuestra audiencia que ahora mismo nos escucha y nos ve a través de las redes sociales, ¿en este momento existen o no la sede en Honduras? Sí existe constitucionalmente, porque, como usted muy bien lo aclaró, no fue ratificada en esta legislatura la derogación que se hizo en la anterior legislatura. Por consiguiente, constitucionalmente está en vigencia. Pero la ley la ley ordinaria que regula las sedes, esa ley sí fue derogada. Es decir, en la Constitución solo están los preceptos donde se permite la creación de las sedes. Se permite la creación y lo concerniente a ellas, incluida la forma en crearse las redes, figura ordenado por la misma Constitución en la ley ordinaria, que fue la ley ordinaria, si mal no recuerdo, del 2013. Esa ley ya fue derogada porque esa ley era ley ordinaria nada más, es decir, no necesita de reforma constitucional ni de aprobación y ratificación en todo el legislativo. Ahora bien, esto querría decir que al partido de gobierno, que es el que está promoviendo la derogación constitucional de las sedes, le quedarían dos caminos. Uno es volverla a presentar el siguiente año y ratificarla en el subsiguiente, es decir, volver a iniciar el trámite constitucional, ¿verdad? Que ya sabemos que requiere de dos legislaturas, o bien que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de inconstitucionalidad de las sedes que tiene pendiente de resolver. Usted, en todo este proceso que las comunidades y las organizaciones han venido demandando la derogación de esta sede, ¿qué voluntad política ha visto que hay por parte, en este caso, del Congreso Nacional y del propio gobierno que encabeza doña Xiomara Castro para la eliminación completa de estas ciudades modelo? Bueno, del gobierno creo, en mi opinión, que no hay ninguna duda en cuanto a la voluntad política, porque estaba en el programa de gobierno, porque inmediatamente, o casi inmediatamente de haber tomado posesión, se llevó el tema al Congreso Nacional y, si usted recuerda, por unanimidad fue aprobada la derogación de la sede constitucionalmente. Ahora bien, es difícil en estos momentos hablar de voluntad política del Congreso, porque si bien el Partido Libre la mantiene, la oposición, sobre todo el Partido Nacional, que fue el que aprobó en su momento las sedes en el tiempo del presidente Juan Orlando, pues en él no creo que haya una voluntad política como se entiende por voluntad política, es decir, deseo genuino, voluntad genuina de proceder a esta derogación constitucional. El Partido Nacional
sospecho que si las puede aprobar, porque ya lo hizo en la legislatura pasada, va a ser por razones políticas, va a ser más bien, la va a tener, sospecho, como carta de negociación. Es decir, con lo que quiero decirles que dado que el Congreso Nacional es un órgano colectivo, un órgano político, poder del Estado en el cual están todos los partidos políticos, pues es muy difícil hablar de una voluntad propiamente dada esa diversidad de opiniones políticas que hay en el Congreso y de intereses encontrados. Entonces no creo porque se puede hablar propiamente de que en el Congreso como tal hay voluntad política para hacerlo. Sin duda alguna de parte del Libre, y por las razones que él expuso, creo que no tanto de parte del Partido Nacional. Sí, y la gente se preguntaba desde que comenzó esta legislatura en este 2023, ¿por qué la ratificación de la derogación de las sedes no fue tema de agenda prioritaria en el Congreso Nacional? ¿Cómo entender eso? Bueno, no, yo no lo sé por qué no fue tema de agenda, pero sí creo que puedo decir con algún conocimiento de causa que en algún momento, sobre todo cuando se planteó la elección de los fiscales, de parte de Libre hubo una ponderación, vamos a decir, de cuál en ese momento, de cuál de las dos acciones legislativas era fundamental, vamos a decir, para el proyecto del Libre. En algún momento los diputados del Libre se plantearon o debieron haberse planteado que tenían que escoger entre poder llegar al receso y que fuera nombrada la comisión permanente del Congreso para resolver, aunque fuera temporalmente, el tema de los fiscales, nombrando, como ya lo vimos, los fiscales interinos y poder impulsar otros proyectos del partido que correspondan, que estén dentro de las atribuciones de la comisión permanente. Y además que esto pudiera servir para como le han dado de llamar aquí, destrabar, que no me parece muy apropiada la palabra, pero destrabar el funcionamiento del Congreso, ¿verdad? Que después de todo está haciendo daño al país la no aprobación de algunas leyes que son de importancia. Cuando le digo al poner en una balanza las dos, yo creo que quizás yo, por ejemplo, lo digo con toda honestidad, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Primero, porque el tema de las sedes, como le digo, puede volverse a plantear. El tema constitucional de las sedes, porque la derogación fundamental es la de la ley, porque sin la ley, que ya fue derogada, repito, no pueden crearse sedes. No es necesario pues derogar la Constitución para que no hayan sedes. Se podría esperar sí, y derogada la sede, lo que procede es ya ver cómo se invalida la existencia de la sede más importante, digamos, la sede que está, usted lo sabe muy bien, que está dando problemas, para decirlo así, que no ha querido negociar, pasar a otro régimen de franquicias, que hay 9 regímenes en el país que dan estos beneficios fiscales a empresas extranjeras. Ella no ha querido, como consta a mí, no ha querido cambiar de sistema de preferencia de las que tiene el gobierno. Y la demanda que ha presentado en Estados Unidos, en fin, para mí lo fundamental pues en el tema de las sedes es hacer lo que pueda hacerse legalmente, lo que deba hacerse legalmente, tanto en Honduras como fuera de acá, allá en Nueva York, eh, para, para ponerle fin a esta empresa próspera
que está actuando, en mi opinión, indebidamente, ¿verdad? Porque esta sede próspera nunca fue creada legalmente, porque el único que las puede crear, no legalizarlas, no autorizarlas, sino crearlas, porque así lo dice tanto la Constitución como la ley ordinaria de la sede, la que ya fue derogada, nunca se produjo esa creación de parte del Congreso Nacional. En la sede próspera y en todas las que se han creado, hasta donde tengo entendido, pero sí seguro de la sede próspera, no existe el decreto de creación por parte del Congreso Nacional. Entonces, si usted pone eso en la balanza frente a la gran importancia que para mí tiene, fundamental en muchos sentidos, el tema de la fiscalía, creo que yo hubiera hecho lo mismo, porque si había que sacrificar una de las dos, cuando ya se estaba acercando el término de la legislatura, pues hombre, era más inteligente, más correcto hacer lo que se hizo, es decir, eh, dar por terminada la legislatura para poder nombrar los fiscales por la comisión permanente y el tema, repito, de la sede constitucional, solo el marco constitucional, pues lo que hay en la Constitución, se puede resolver ya sea reiniciando el procedimiento, todavía quedan 2 años de este gobierno, o bien que quizás es la vía más expedita a través de la Corte Suprema de Justicia, que está conociendo de un recurso de inconstitucionalidad de la sede. A mí en lo personal, como abogado, creo que la Corte no podrá eludir la declarada inconstitucional la sede, porque que son inconstitucionales creo que nadie en Honduras, pues solamente los que tienen interés dudan que efectivamente no sea inconstitucional. Sí, y con relación a eso, bueno, sabemos que el Congreso Nacional justo ha pasado esa responsabilidad a la Sala de lo Constitucional para que se pronuncie sobre el tema de las sedes. Ahora bien, si la Sala de lo Constitucional determina que las sedes son inconstitucionales, ¿qué pasará o qué le espera a Honduras con los inversionistas de estas ciudades modelo? Y usted ya mencionaba una que se resiste a dejar de operar en el país, que es la sede Honduras Próspera, que está en la comunidad de Crawfish Rock en Islas de la Bahía. ¿Qué va a pasar si la sala se pronuncia de esta forma en contra de la sede? Bueno, si se pronuncia en contra, como yo espero que así va a ser, porque es muy difícil, para mí casi imposible. Bueno, de hecho ya había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo, en el 2012, o en 2013 fue declarada inconstitucional, y entonces después el gobierno maquilló la otra ley, la misma ley la maquilló ya con la presión política que se derivaba del gobierno dictatorial o autoritario de Juan Orlando Hernández, consiguieron que la Corte Suprema lo volviera a aprobar. Pero que es inconstitucional, yo creo que a nadie le cabe duda de eso. Bueno, si la declaran inconstitucional, pues hasta ahí nomás llega. Lo que queda pendiente es cómo en la práctica concluir las operaciones de Próspera, o bien que Próspera acepte pasar a un régimen de beneficios fiscales para este tipo de empresas o similares de los que tiene Honduras. Y eso pues también habrá que afrontar el juicio en Nueva York, si esta gente persiste en ese juicio, en fin, le espera pues trabajo todavía, pero sin duda alguna en la parte jurídica va a estar mucho más fortalecida la posición del gobierno en cuanto a precisamente porque ya un tribunal hondureño habrá dado esa salida, que eso constituye pues un gran refuerzo para Honduras en su lucha por erradicar este tipo de empresas que afectan la soberanía del país. Hemos escuchado también sobre, bueno, ese arbitraje, hemos escuchado hablar del
del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. ¿Cómo se le podríamos explicar a la gente esa instancia que ahora mismo está sonando bastante con relación a las ciudades modelo? Bueno, la CIADI ya creo que ya mucha gente de Honduras tiene idea más o menos lo importante de lo que es el CIADI. El CIADI es un centro de conciliación creado por el Banco Mundial desde hace ya muchos años, creo que más de 50 años, de los años 60, por ahí del siglo pasado, para precisamente para estos casos, para ventilar controversias entre inversionistas privados y los gobiernos. El CIADI funciona pues en Nueva York y tradicionalmente se lo ha acusado de ser parcial a favor de las empresas, veía que está de por medio el gobierno norteamericano a través del Banco Mundial y de hecho en su historial creo que puede decirse que efectivamente han sido muchos más, sobre todo en el pasado, hace unos años, muchos más los casos en que ha resuelto contra los gobiernos, o sea, ha favorecido las empresas privadas de inversionistas. No obstante, en los últimos años han habido ya casos que demuestran que está siendo un poco más imparcial. En El Salvador, sobre todo, un caso creo que fue con una empresa minera en la que incluso resolvió más de lo que pedían, la condenó a daños y perjuicios y estuvo muy bien el fallo de la Corte. Y por otro lado, Honduras tiene en este caso de arbitraje con esta institución del CIADI, tiene una gran ventaja a su favor. Hasta donde yo conozco, creo que si no es el único país de todos los que son miembros del CIADI, que son más de 100, entiendo, es el único país o uno de los pocos en todo caso que se acogió a una cláusula que consta en el artículo 26 del convenio que dio lugar al CIADI, por el cual el Estado no acepta que se vaya, que los inversionistas que se consideren afectados vaya directamente al CIADI, como se ha hecho, como se hace en todos los países, sino que previamente deba agotar la instancia de Honduras, ya sea administrativa o judicial. No es que el CIADI no va a poder conocer del caso, sí va a poder, pero previo a que conozca, debe agotarse, pues deben presentar los recursos que consideren que tienen en los tribunales de Honduras pues, de arbitraje o judiciales. Y solamente que no estén satisfechos con las resoluciones que aquí en Honduras se dicten, entonces podrán acudir al CIADI. Esta es mi opinión, porque está muy claro. Cuando Honduras en 1988, perdón, ratificó el convenio del CIADI, ahí mismo, en la ratificación, se acogió a ese artículo que le permite establecer esta condición. Y eso está bien. Ajá. Sin embargo, el gobierno ha anunciado la posibilidad de retirarse del CIADI. ¿Esto conviene o no que lo haga? Vea, hasta donde yo, precisamente a raíz de su invitación al programa, yo hice algunas consultas y no es tan cierto, primero, no es cierto de plano que se haya tomado una decisión en ese sentido. Ha surgido, me informaron, en las análisis que está haciendo el equipo del gobierno que trabaja con los abogados extranjeros, ha surgido esa posibilidad. De hecho, entiendo que en algunos países de América Latina también ha pasado eso. Por ejemplo, el Ecuador en el 2009, yo no recuerdo, se salió del CIADI. Creo que Bolivia también. Creo que Brasil no aceptó y así. Otros países han tenido, precisamente por la historial que yo le mencionaba, han tenido dudas
no han estado contentos con el CIADI y se han salido del CIADI o lo quieren ganar. Entonces eso mismo está pasando en Honduras, que aparte de la demanda, el caso concreto que se tienen allá en este momento, que no solo es de Próspera, sino que hay más, está en la mesa, pues, tocar el tema, analizar el tema de si le va a convenir a Honduras seguir o no en el CIADI, pero no se ha tomado ninguna decisión. Y en cuanto al juicio, como les digo, Honduras tiene esa que para mí es una poderosa defensa o poderoso instrumento como para ganar el caso, o no ganarlo, sino que CIADI, perdón, sí, declare, el tribunal de arbitraje declare que primero debe recurrir a los tribunales de Honduras, porque eso está claro en el convenio. Es más, hay una opinión que se llama, que es muy importante en este CIADI, en el mecanismo del CIADI, de los que conforman el directorio, el máximo organismo del CIADI, en el cual analizan por qué es que se estableció esta cláusula que le permite a los estados imponer esa condición, que es, repito, la de que no se pueda recurrir al CIADI sin antes agotar los recursos en Honduras. Y esa creo yo, además de que eso va a tomar más tiempo en este caso, para la empresa Próspera, pues yo no creo que las tenga todas consigo, como decimos nosotros. Además, vea, ahí hay muchísimos argumentos que favorecen Honduras. Desde corrupción que hubo, una evidente corrupción que hubo con el gobierno de Juan Orlando Hernández y los inversionistas que figuran en Próspera, hasta ilegalidades como no haber obtenido la creación del Congreso Nacional, que es requisito indispensable. También creo que debieron ir, porque dependiendo de la zona exacta donde esté situada, debió primero hacerse un plebiscito en la zona para ver si reunía las condiciones que exige la ley de la sede, la que ya fue derogada, para que pudiera funcionar esa empresa próspera. Seguramente usted ha oído hablar de eso, ¿verdad? Que se necesita contar con la aprobación a través de un plebiscito de la población, y que debe ser en zonas donde la densidad de población media sea igual o inferior a la que establecida para las zonas rurales. En fin, hay una serie de circunstancias, de evidencias, que en mi opinión como abogado considero que son muy, muy favorables para Honduras en cualquiera que sea el litigio que se ventile con Próspera. Con lo que usted argumenta, abogado, ¿tiene Honduras posibilidades de ganar una demanda internacional contra la sede? En mi opinión, sí, y muy fuerte, por las razones que le he dicho, y la resumo. Primero, imponer una condición o hacer valer una condición que estableció Honduras cuando ratificó el convenio de la sede. Y además, esa condición fue ratificada 10 años después en el gobierno de Carlos Flores, pero bastaba con la primera. Ese es un argumento fuertísimo. Usted tiene que ir primero a Honduras a pelear. Y en segundo lugar, repito, hay una serie de pruebas, porque son pruebas de evidencia que fortalecen Honduras ya sea en un juicio aquí en el país, en un tribunal de arbitraje de Honduras o fuera, en el provincial, que son para mí muy fuertes para Honduras. Ahora, en el caso hipotético, vamos a ponerlo así, el escenario que tendría Honduras y especialmente su población si llegara a perder una demanda contra la sede, ¿cuál sería? Bueno, fíjese bien, la sede de Próspera está lo que yo considero como jurista también un profundo error. Estar demandando por 10,000 o 11,000 millones de dólares. Cree que Próspera está partiendo, los abogados de Próspera están partiendo de la base que con eso van a asustar, van a intimidar y que entonces la gente, como efectivamente ha pasado en alguna medida, va a empezar a decir que barbaridad, nos exponemos
a una condena que casi va a llegar a la mitad del Producto Interno Bruto. ¡Qué barbaridad! Yo he oído mucha gente opinar en ese sentido y les he dicho, lo que están haciendo ustedes haciendo el juego a Chávez. Ese tal cálculo tan exagerado de 10.000 o 11.000 millones de dólares, se supone que es la ganancia, las utilidades que podría ser, los beneficios que podría obtener Próspera en 50 años. Los 50 años que ellos pretenden quedarse aquí. ¿Usted cree que un arbitraje realmente le va a dar seriedad a que van a obtener esa semejante utilidad en 50 años, que nunca van a tener ningún problema, que reduzca esas ganancias, que incluso los puede llevar a pérdida, los puede llevar a quiebra? Por favor, en todo el mundo, empresas gigantescas han quebrado por 1000 circunstancias de todo tipo, hasta por fenómenos naturales. Segundo, al haber puesto una suma tan exagerada, lo que han es de alguna manera demostrado, puesto en evidencia esta zona próspera, que eso es lo que quiere hacer. Y si lo está haciendo en realidad, lo que estaría es que a este pequeño país que le estaría dando esos beneficios y de que se estaría aprovechando, lo quiere quebrar. ¿Se imagina usted una compañía privada tan grande como es Próspera que quiere quebrar a un pobre país que está en las latas, como se dice, con una demanda de semejante magnitud? Eso me decían unos abogados a mí norteamericanos. Yo no sé cómo estos cometieron este error tan infantil. Aquí lo que van a transmitir es una idea de que no tienen la razón. Mira, cuando uno tiene la razón en un juicio, es moderado, es justo. Eso es parte de tener la razón. Exagerar, querer intimidar, querer aplastar al adversario, no he visto en ninguna parte bien por jueces por lo menos imparciales, jueces justos. Bueno, y mientras en la palestra pública está este debate sobre el estatus de la sede o ciudades modelo, las comunidades, en este caso de Islas de la Bahía, donde estaría operando esta sede Honduras Próspera, han denunciado que está avanzando este proyecto. Y podríamos tener testimonios de la gente diciendo que continúan los trabajos de construcción. ¿Qué está representando el avance de esta sede para estas comunidades afectadas? Y ponemos el caso de la comunidad de Crawfish Rock en Islas de la Bahía, y sabemos que hay otros territorios que también han sido identificados para estos proyectos. Mire, para mí no es primera vez que se ve, esto se ha visto en otros países. El Próspera le está apostando, eso es a, a que su gran campaña a la que se prestan medios de comunicación del país de una manera para mí antipatriótica. Ve usted que ya hay propaganda en diversos medios, tienen programas hasta de económicos financiados por ellos. En fin, están invirtiendo, gastando una gran cantidad de dinero para hacer propaganda, para tratar de construir una opinión pública, cosa que lo veo yo muy difícil, a favor de ellos, para presionar a las autoridades. En fin, están utilizando de repente hasta influencia de afuera, todo lo que esté a su alcance, forzar al gobierno a que acepte alguna negociación, que yo creo que ya ellos se han convencido de que el mantenimiento de la parte constitucional y de la ley ya no va a ser posible, pero para tratar de quedarse, de sacar la mayor ventaja posible. Yo creo que es correcto que el gobierno piense en que puede estar anuente a una negociación que, por un lado, termine de una vez con la violación de la soberanía hondureña y en lo que la ley y la misma constitución están violando la soberanía hondureña con esto de la sede, pero que pueda permitir que ellos recapaciten y vean que tienen una oportunidad de negocio, pero cumpliendo la ley, para también conservar los trabajos que se han creado para los hondureños, es decir, buscarle una solución lo más correcta, jurídica, salvaguardar
nuestra soberanía e integridad territorial, y si ellos, la que vengan nuentes, como yo creo que en un momento estarán, pues que aceptar que puedan seguir trabajando, llenando esas condiciones y dando trabajo a Honduras, o jugando un papel en la economía, económico. Y todo eso es lo que sería lo ideal. Estamos pues en un pulso, esta gente también se está aprovechando de los problemas políticos de esta oposición tan grande que hay para el partido de gobierno, y ellos están viendo, hombre, de repente que hay un golpe de Estado, de repente aquí el gobierno cae, mejor esperemos, hay otras elecciones y a lo mejor gana el Partido Nacional y vuelven a aprobar las sedes constitucionalmente o no, en fin, estos están jugando una carta es propia, como le digo, de la misma forma en que ellos lograron llegar a esto, conseguir que un gobierno como el de Juan Orlando Hernández, ya sabemos qué clase de gobierno fue y de quién se trata, el señor Hernández, les accediera a esta violación increíble de la soberanía. Ya para finalizar puntualmente, la responsabilidad ciudadana, mientras se espera que la Corte a través de la Sala Constitucional se pronuncie, mientras se espera también las acciones que haga el gobierno, ¿cuál es la responsabilidad ciudadana ante esta situación que ahora mismo vive el país respecto a la sede? En cuanto a la sede, mi opinión es que en la ciudadanía, en la población hondureña, en los hondureños, no debiera haber absolutamente ninguna división por tema político, independientemente de los problemas que se están dando en el país, de la coyuntura, de que sean nacionalistas, liberales, de libre o lo que sea, debería haber una unión para luchar contra la sede, como ya lo hubo en el pasado, cuando usted recuerda el tal movimiento que hubo, las municipalidades que se negaron a dejar entrar a la sede. En fin, eso debería revivir y fortalecerse, porque no es un tema de gobierno, no es un tema de política, es un tema de soberanía y de integridad territorial. Esa ley, mire, esa ley debería enseñarse para ver la barbaridad que contiene. Casi no hay artículo de esa ley que no constituye una violación para cualquiera, no solo para un abogado, para una persona que no sabe nada de derecho, se da cuenta de la flagrante violación a la Constitución, a la soberanía, a la integridad que hay en esa ley. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio de análisis y bueno, ojalá lo podamos tener por acá para seguir pues analizando este tema que tiene que ver con las ciudades modelo y que la gente ha venido desde hace varios años exigiendo que se deroguen totalmente porque atentan contra la soberanía territorial y la vida de la gente. Muchas gracias, abogado Rodil Rivera, por acompañarnos en este espacio de análisis del Directo al Grano. Y muchas gracias a usted por invitarme. Ha sido un placer participar en su programa y con gusto en el futuro que usted quiera conocer mi opinión, que solo es mi opinión, ¿verdad? Y respetando la de los demás, con todo gusto estaré a su orden. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigos y amigas que han estado en nuestra sintonía, les agradecemos y les invitamos a encontrarnos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.